Vamos a hablar hoy un poco de una etapa que no hemos hablado mucho, que siempre estamos pendientes de trabajar, pero de la cual no hemos hablado mucho, y de la etapa de la adolescencia. Y de actividades, de cosas que podemos trabajar con ellos, porque en esta época muchas de las preguntas que llegan de los padres, muchas de las cosas que llegan es sobre qué hacemos con los adolescentes en casa, con los chicos en general, cuando, bueno, en medio de muchas restricciones que hay, de cosas que no pueden hacer, inclusive actividades deportivas, actividades que en otras épocas habían sido como las actividades más importantes de trabajar para los chicos, estar con otros, estar en movimiento, ejercitándose, todo esto, y que resultan limitadas. Esto varía mucho de un país a otro. Hay países en los que todavía tienen bastante movimiento, bastante actividad, pero lo que son, o sea, unos porque no pueden reunirse a hacer fiestas, otros porque no pueden salir. Aquí en España, por ejemplo, estamos todavía con restricciones de estar a las 10 de la noche en casa, y en fines de semana muchas restricciones de movimiento. Total, y están haciendo, muchos están todavía estudiando en casa. En Latinoamérica sé que en muchos países están todavía estudiando en casa, con lo cual este tiempo de interacción, de juego, de poder estar con otros, pues se ve muy recortado. Y es muy importante que nos planteemos qué poder hacer, cómo poder trabajar con ellos, cómo poderles ayudar para lo que necesitan en ese momento se pueda desarrollar. Lo que no podemos permitir es que una situación que es extraordinaria, y que ya está limitando mucho de lo que ellos quieren, necesitan y esperan vivir en estos momentos, se corte completamente. Es decir, chicos que están, por ejemplo, comenzando universidad, imagínense ustedes hacer un primer semestre de universidad guardado en casa, sin conocer a sus compañeros, sin interactuar, sin todo lo que eso implica. O sea, la universidad, aparte de la experiencia de la universidad, es la experiencia de conocer, de interactuar, de estar con otros, ¿no? Y estas son las experiencias que se están viendo recortadas, que se están viendo limitadas. Así que es algo indispensable, es fundamental preguntarse, además porque siempre ha sido un cuestionamiento grande desde antes de la pandemia y todo esto. Ya la gente preguntaba, bueno, pero es que ¿qué hacemos? Ya no quieren estar en casa, solo quieren salir, solo quieren estar con los amigos, pero realmente sí hay cosas que se puede hacer con ellos y que se puede proponer como algo que resulta muy constructivo para ellos en sus experiencias vitales. Así que lo primero, vamos a hacer una rápida mirada de la situación del adolescente. Parece mentira porque es algo que se ha estudiado muchísimo desde hace mucho tiempo, porque tiene una característica muy notoria. La vivencia de la adolescencia no pasa inadvertida normalmente, como sí pasa antes, y por eso lo llamaban un periodo de latencia en psicología. Parecía que no pasara mucho. Pasa mucho también antes, pero pasa mucho adentro, ¿no? Pasa en el interior, en el sentimiento. Cuando, mmm, cuando esto ya comienza a surgir, a quererse manifestar en la identidad y en el exterior y en la interacción con los otros, desde una vivencia propia, eh, es lo que caracteriza la adolescencia, y por eso se nota mucho más. Están sucediendo cosas en un periodo o en otro, pero en la adolescencia se nota mucho más porque hay más vigor, más hacia afuera, más vivencia hacia y con el afuera, con el mundo, con el entorno, con los demás. De manera que, veamos un poco, cosas muy características del adolescente. El adolescente busca en su etapa, primero, contextualicémosla, llega a una etapa llena de emociones, de sentimientos que han surgido dentro, que se está tratando de entender, de conocer, de reconocer, de manejar, con un cuerpo que empieza a crecer desbordadamente, sin saber muchas veces ni cómo manejarlo, ni cómo
coordinarlo, por eso hay toda esta torpeza de esta etapa, porque está creciendo muy, muy rápido. Incluso para muchos esto implica dolores articulares y todo eso porque el crecimiento puede ser supremamente rápido. Entonces ellos de una infancia que ya no querían dejar, se ven forzados por el crecimiento, por su aspecto, por lo que el mundo espera, a un mundo adulto para el cual todavía definitivamente no están preparados. El adulto, por otra parte, como los vemos ya más grandes, o sea, ya vemos un personaje que tiene un tamaño como de un adulto, esperamos de ellos un comportamiento y una respuesta como si fueran adultos que no lo son. Mm, entonces, tiene toda esta situación junto con lo que está pasando con el cuerpo. Obviamente, sabemos que las hormonas están allí moviéndose, alborotadas, con lo cual surge otra cosa más. Es el cuerpo, es la emoción, lo que está creando novedades sin saber cómo manejarlo. Y una cosa muy importante que a veces se nota menos, pero es sumamente eh, eh, fundamental, es crucial tenerla en cuenta, es el pensamiento. Su pensar está cambiando. Lo que nosotros vemos generalmente es el efecto crítico de ese pensar que fastidia un poco al adulto porque, claro, confronta, pregunta, no se come las cosas enteras, todo, pero en realidad en su pensar está pasando algo maravilloso. Y es que de estar creando procesos en la mente para poder entender así muy rápidamente, los niños después entienden los conjuntos, las relaciones, las interacciones, el mundo sin que esté necesariamente directamente allí. Pasa a la lógica, pasa al cuestionamiento de la causa del efecto. Esto es el proceso normal del pensamiento. Y durante la adolescencia llegamos al pensamiento abstracto y al pensamiento crítico. Esto quiere decir a la capacidad de ver otros puntos de vista. Y por eso ya no se tragan el punto de vista de los padres así enterito y los padres van a ser los primeros a ser enjuiciados y puestos en crítica. En crítica es una capacidad de pensamiento que puede decir, a ver, esto puede ser que sí, puede ser que no. Mm, a ver, ustedes me dicen esto, pero es que por aquí alguien más me está diciendo otra cosa, o en el mundo veo estas otras opciones, y esto le da al pensamiento una posibilidad fantástica. Si nosotros lo miramos desde ese punto de vista, está pasando algo genial en esa época, independientemente de que se la tomen con nosotros los adultos, los padres, está pasando algo fantástico en su pensamiento, y esto es muy importante de considerar. Entonces, si pintamos así muy, muy a la ligera y muy rápidamente el mundo del adolescente, mm, vamos a ver ahora qué es lo que busca y qué es lo que está pasando dentro de él. El adolescente en todo esto busca definir su identidad. Aquí ha llegado siendo el hijo de papá y mamá, el niño que hace esto, que hace lo otro, pero todavía eh, no sabe realmente quién es, apenas se sabe lo que siente, apenas se empieza a expresarse desde lo suyo propio. Y no es que antes no sean capaces de expresarse ni decirle, pero no se ha, digamos, no se ha construido y consolidado un algo interno propio como para poderlo manifestar y interactuar con eso. Los niños interactúan con lo que van recibiendo y con lo que van conectando de, pues del mundo externo. Pero en la adolescencia ya ponen en juego lo suyo y eso es importante porque esa es una de las razones por las cuales también a veces hay tantas inseguridades o hay retraimiento o hay un querer identificarse con cosas afuera para poder fundamentar en algo esa identidad. Entonces lo que necesitan es una identidad. Ya no es suficiente presentarse como yo soy Juanito, que tengo 10 años y me gusta jugar al fútbol, sino que su identidad tiene que ver con un sentir y con un pensar, con un punto de vista, con una perspectiva. Eso es importante. Entonces, están definiendo su identidad, están definiendo su sentir propio, cómo se sienten frente a las cosas, qué pasa cuando tienen esta experiencia u otra, qué pasa
con las interacciones, con la relación con los demás, cuando todo esto para ellos es nuevo. Nosotros los adultos lo obviamos muchas veces porque bueno, ya pasamos por ahí, pero si uno lo piensa, también dice, bueno, realmente había momentos difíciles en no saber ni cómo comportarse en esta situación o cómo comportarse frente eh, a los chicos o a las chicas o en una situación social nueva. Te ves que tienes que ir a una fiesta, a una reunión, a una cosa y no saben cómo comportarse. Tanto no saben que ustedes los ven un poquito aquí, un poquito allí. Es decir, en la reunión donde hay adultos y niños, ellos van a estar un poco aquí, un poco allá. No saben si estar con los niños y jugar y relajarse un poco en su aspecto todo infantil o si estar con los adultos en una discusión, en intercambio de ideas, en todo esto. Este es el mundo al cual se tienen que enfrentar. Otra cosa importante, buscan libertad a tanto como buscan límites. Aquí es muy importante tener en cuenta que a veces nos vamos por lo más notorio. Entonces, lo más notorio es, claro, ellos quieren libertad porque con respecto a antes se sienten y son mucho más capaces de asumir cosas, de hacer cosas, de ir por sí mismos, de todo eso, y quieren y necesitan y piden esa libertad, piden poder hacer, porque este poder interior es muy importante, sentirse capaces de. Y y van a buscarlo en muchos aspectos. Y esto es una cosa muy importante de manejar con el adulto. Pero hoy no vamos a hablar de estos manejos, solo estamos caracterizando un poco la situación del adolescente. Pero al mismo tiempo piden y necesitan límites. Es cierto que les molesta, es cierto que se fastidian un poco, es cierto que pelean con ellos, pero lo necesitan. Lo necesitan y lo necesitan con urgencia. Una de las cosas que más me sorprendió desde el inicio cuando trabajaba con jóvenes, con adolescentes, con dificultades varias, entre ellas dificultades de problemas de droga, problemas de vandalismo, problemas eh, sociales o de interacción fuertes, problemas en la familia, es que una casi constante era un reclamo como este, y es que ellos dicen, claro, es que si a mí en la casa me hubieran dicho que no, pues yo no lo hubiera hecho. Si a mí me hubieran prohibido tal cosa o si claramente me hubieran frenado para no hacer esto, no lo hubiera hecho. Esto es una constante que ellos mencionan. Es decir, este chico rebelde que está buscando salirse, es el chico que se escapa, es el chico, o sea, estamos hablando de cosas en realidad está buscando que alguien le diga, no, por ahí no es, esto no está bien, esto no va bien contigo. Necesita ese límite, sí lo necesita. Y lo necesita porque, uno, necesita saber, eh, aunque se las cree que se las sabe todas, no se las sabe todas, y necesita que alguien con una fuerza, y no hablo de fuerza violencia, sino de fuerza de claridad, le pueda decir, mira, es que esto conlleva tales y tales peligros. Que de todas maneras lo quiera experimentar y se quiera meter el dedo en la llama para saber qué quema, sí, es muy posible. Pero necesita quien le esté diciendo y quien lo contenga otra vez y lo vuelva, ¿no? a traer al límite y le vuelva a decir, ves, esto ahora aquí, dentro de esto te puedes mover y te puedes manejar. Y entonces, esta búsqueda del límite, por otro lado, y la otra cosa importante del límite es que cuando lo hay, pues yo tengo con qué confrontarme, ¿no? Tengo con qué encontrarme. Si este límite no está aquí, pues en esa búsqueda de libertad voy a ir más allá, más allá, más allá. Y si no hay límite, se desbordan porque no lo pueden manejar, no hay una voluntad, no hay esta estructura todavía suficientemente fuerte para poder manejar las cosas que incluso a los adultos nos quedan grandes. Entonces, para ellos son demasiado y se desbordan. Y esto es lo que causa muchos problemas en el adolescente. ¿Qué otra cosa busca? Porque hoy vamos a hablar de actividades. Vamos solo pintando la figura de lo que pasa en el adolescente y no vamos a entrar todavía en el manejo de esto. Ya lo haremos en otro momento. Busca pensar por sí mismo. Busca
em, dar su opinión. Esa opinión, si ustedes observan, el niño, claro que da su opinión cuando es más pequeño, pero generalmente está repitiendo lo que ha escuchado de otros. Aquí es cuando empieza a dar su opinión diferente y muchas veces contraria, y por eso molesta, porque ¿cómo se le ocurre? ¿Pero dónde sale? Y es el paso necesario, o sea, para llegar a un equilibrio de las cosas, generalmente nos movemos de todo lo que nos ha dicho el mundo a todo lo contrario de lo que nos ha dicho el mundo. Entonces, el mundo en gran parte está representado por los padres y de allí pasa a todo lo contrario de lo que nos han dicho los padres. Es decir, todo lo que no digan los padres, eso es lo que voy a mirar, a ponerle atención, a prestarle oídos y por eso también viene un poco esta etapa de rebelión. Esto es necesario para después poder encontrar un punto de equilibrio, porque el pensamiento crítico, se, cuando empieza a abrirse esta posibilidad, es como algo nuevo que hay que estrenar, entonces se va hasta el otro extremo. Y en el otro extremo está el criticarlo todo, porque hay que ejercitar la crítica. Después de eso ya puede poco a poco ir a un punto medio y encontrar, bueno, mis padres tienen razón en alguna cosa, lo que dicen aquellos también. Entonces, aquí, ¿qué es? Estamos hablando de esa necesidad. Necesita pensar por sí mismo. Necesita que el adulto también se dé cuenta que esto se está dando, que hay posibilidades completamente nuevas y pueden ser muy diferentes a mi perspectiva como adulto y que es necesario acogerlo, escucharlo, porque de allí puede él llegar a un punto medio. También es muy importante que el adulto le pueda plantear muy claramente su punto de vista y su perspectiva. Nosotros tenemos que pasar de el adulto, el papá o la mamá que le dice sí, no, porque esto, porque yo digo, porque las reglas son estas, a razonar con ellos, a explicarles realmente cuáles son las razones y a veces no son claras. Yo hablo muchas veces con padres que digo, bueno, ¿y cuál es el sentido de esta regla? Y realmente no lo saben. O sea, es así porque es así y les parece, pero nunca se han puesto a preguntarse realmente cuál es el sentido, la lógica que hay detrás y eso es lo que les va a cuestionar el hijo, ¿no? ¿Cuál es el sentido de esto? Quizá esto servía para ti, pero para mí no sirve. Tú lo estás mirando desde una perspectiva, pero yo lo estoy mirando de otra. Ahí hay que entrar en ese diálogo. Y para el chico sí es muy válido, no solo es válido, es necesario esta posición del adulto, esta posición clara, coherente, con sentido. Cuando la hay, volvemos, aunque vaya en contra por ejercicio natural, poco a poco y en algún momento va a tener que decir, sí, pero en realidad tenía razón, ¿no? Mi papá, mamá tenían razón en esto que me decían. Pero para eso tenemos que tener una razón. O sea, no puede ser una imposición o un porque sí o porque yo lo digo, porque además eso tampoco les estaría enseñando a pensar por sí mismo. Entonces, es su necesidad, es lo que busca y es lo que podemos facilitar. Y otra cosa que es fundamental y quizá una de las cosas más importantes y que menos se notan en la adolescencia, el adolescente está buscando su fuerza interior, ¿dónde está su poder? ¿No? En esa identidad está buscando cuál es mi centro, cuál es mi punto, cuál es... Y aquí se me acaba de ocurrir, me acuerdo de una película que yo menciono muchas veces, pero ahí ya tenemos una actividad clara. Una película de, yo creo que es de Disney, es una película que se llama Los Guardianes, ¿puede ser? Em, Creo que se llama Los Guardianes en español. Es una película sobre Papá Noel, el conejo de Pascua, eh, la hadita de los dientes, que en muchos países de Latinoamérica es el ratón Pérez, pero lo importante es el simbolismo que hay allí. Y un personaje mm, que es de los países donde hay nieve. Este personaje es un chico adolescente en sus inicios de la adolescencia, Jack Frost, que no sabe quién es ni cuál es su punto. Y toda la película se desarrolla, perdón, batería, batería. Y toda la película se desarrolla alrededor de la búsqueda de identidad de este chico. Fantástica para que la vean papás de adolescentes.
entender lo que le está pasando a este chico completamente perdido en su identidad, en un mundo infantil que no logra encontrar qué es lo que tiene que hacer como personaje, cuál es la responsabilidad que tiene que asumir. Y, y una actividad para hacer con los chicos. Es en dibujos, pero y a veces ya los adolescentes se creen muy grandes para ver esas cosas, pero realmente hay muchas de estas películas que tienen grandes enseñanzas para poder mirar y discutir con ellos. Esta es una de las actividades muy positivas de hacer con los chicos. Ver Y una para esa poder... película la hemos visto en otras ocasiones, eso cuando estaba más pequeño. Chévere volverla a retomar. Gracias. Sí, sí, porque es diferente, o sea, tiene las mismas cosas, pueden tener significados completamente distintos en diferentes edades. Entonces, cuando pequeño, seguramente para el pequeño es más significativo, por ejemplo, para el niño pequeño es muy significativo ese momento de paso de dejar la infancia, de darse cuenta que estos personajes no son reales y muchas veces se sienten engañados por los padres porque el Papá Noel no es de verdad y el Conejo de Pascua no es real y todo esto, pero es ver que hay una significación alrededor de esto, ¿no? Que no es un engaño, es simplemente en la infancia tenemos una forma fantástica de entender el mundo que después tiene que ajustarse a otra forma diferente de ver el mundo. Pero aquí, en la adolescencia, la significancia, digamos, que puede tener esta película es el conflicto y la búsqueda de identidad de este chico, ¿no? De Jack Frost, que es muy, muy lindo. Entonces, en la misma película, como pasa también con un libro, como pasa con muchos otros contenidos, puede en diferentes momentos, en diferentes etapas, tener una mirada diferente. Entonces, una vez se ve, después, o sea, ¿cuál es el punto que nos interesa analizar? Primero, preguntarle también al chico, o sea, ¿qué te gustó, qué no te gustó, qué te pareció, qué te impactó, ¿no? Ahí está el punto de lo que él está retomando. Pero como adultos podemos también tener claramente una perspectiva de vamos a analizar este punto, vamos a hablar de este punto con ellos. Entonces, estamos hablando de esta fortaleza interior. Esa fortaleza es esa necesidad, seguro que todos, porque eso sí, cuando yo lo pregunto, todo el mundo se recuerda, esa necesidad de sentirse seguro adentro. Seguro ya no es la seguridad del mundo que me cuida eso, no. La seguridad de los adolescentes es seguridad en mí mismo, saber que yo estoy bien, que es aceptado lo que hago, que sé, o sea, es que es desde cómo moverme, cómo hablo, cómo interacciono, todo esto necesita seguridad, necesita irse solidificando en esas bases de identidad y saber, esta es mi fuerza, este es mi poder, yo puedo hacer, puedo tomar responsabilidades, puedo interactuar con los chicos o con las chicas en situaciones sociales nuevas, puedo hacer una serie de cosas. Y estos son infinidad de situaciones que tienen que irse sumando en darle poco a poco fortaleza interior. Ahora, entre esas cosas menos notorias, una de las cosas fundamentales para el adolescente, el adolescente busca la verdad. Si ustedes se dan cuenta, las discusiones, las peleas, las búsquedas, está buscando la verdad, o sea, ¿cuál es la verdad de esto? Y ha pasado por un periodo, entre comillas, de desengaño, de pensar que la verdad era lo que decían sus padres y lo que les decían los adultos era absoluto y todo verdad. ¿Por qué? Porque su pensamiento era así. Independientemente de que, o sea, no estoy diciendo que los padres estuvieran mintiendo, no, en absoluto, pero en un pensamiento muy concreto hay una sola verdad. Ahora, de una sola verdad pasa a muchas posibilidades de la verdad. Entonces, la primera sensación es esto no era, me han engañado, ¿no? ¿Cuál es la verdad si no hay una sola verdad? Entonces, ver muchas verdades lo lleva a buscar, bueno, pero entonces, ¿cuál es la verdad? Está buscando la verdad, su verdad, la verdad con respecto a lo que piensa, a lo que ve en el mundo, a las interacciones,
etcétera, etcétera. Y una cosa muy crítica para mí, que se ve mucho hoy en día, es que llegan a esta etapa mmm, con mucha desilusión. Es decir, un adolescente que esté en esta posición de, tanto que importa, ¿no? Que diga lo que sea lo que sea. Que si es esto o lo otro, no me importa. Esto es grave porque esto ya es una desesperanza aprendida muy intensa, muy fuerte, que va en contra del impulso natural del adolescente. La adolescencia es la época de tener esa búsqueda de la verdad del mundo, de la justicia, de los ideales, de sentirse que lo puede todo, que se va a comer el mundo, que si ustedes lo miran, los grandes héroes de la historia eran adolescentes. O sea, esto no eran eh, treintañeros, ni mucho menos, eran adolescentes, porque es que ahí es cuando tiene uno la fuerza de lanzarse contra el mundo a conquistar, ¿no? Y hacer este inicio está allí, esta fuerza está allí. Entonces, la búsqueda de verdad, de justicia y de ideales es supremamente importante y a veces muy silenciosa. ¿No? Si ustedes ven también, otra de las grandes peleas del adolescente es por la justicia. Primero en casa, ¿no? La justicia de tú de tu padre, madre conmigo, o con los hermanos, o con los otros, la justicia en la escuela, y luego se vuelve ya una justicia social, ¿no? Obviamente esto va escalando del ámbito más personal al ámbito más amplio. Y los ideales, que es el otro aspecto que a veces es muy preocupante cuando uno pregunta a un chico qué quieres hacer y qué quieres hacer. No, realmente no lo sé, no me importa. Son épocas en las cuales ya los chicos tienen que definir en la escuela y muchas veces en sus caminos vocacionales que quieren hacer y eligen porque sea lo más fácil o lo que menos trabajo les cuesta o simplemente porque pues esto es lo que esperan que hagan de mí. Esto es preocupante. Ahí se está debilitando esa fuerza interior, ese poder interior, porque el ideal es muy importante. El ideal es aquello que a mí como persona me va a mover para llegar a. Sin un ideal, yo no me muevo de donde estoy, ¿para qué? A ver, donde estoy siempre encuentro comodidad, sea cual sea la situación. El ideal es lo que necesita, o sea, el ideal de alguna manera recoge el sentir de la persona, el pensar lo que quiere, ¿no? Las ideas y la voluntad de moverse para llegar allí. Entonces, si no hay ideal, no se mueven estas cosas, ahí nos quedamos. Y en este periodo el ideal es importantísimo. Esto es una de las cosas que, por ejemplo, en los talleres con los adolescentes trabajamos mucho, proyecto de vida para plantearse qué quiero, para dónde voy, como una realidad en la cual yo puedo ir haciendo algo paso a paso para llegar allí. Porque lo otro es, o no hay ideal, o el ideal es tan supremamente lejano y a veces tan absolutamente imposible, un ideal imposible solo te causa ansiedad, porque la sensación interior es, bueno, pero como nunca voy a llegar a eso, como nunca lo voy a hacer, pues bueno, tampoco me voy a esforzar, porque para qué si nunca voy a llegar allí. Entonces, esto, digamos, es una actividad también posterior. Aquí ya estamos llegando a las actividades. Resumiendo, y para ver la otra perspectiva, un adolescente necesita un adulto capaz de escucharlo. Escucharlo es escucharlo, no para decirle sí, no, estás bien, estás mal, esto no es así, esto no es así, sino alerta completamente como un libro en blanco para escribir, para recibir todo lo que tiene para recibir. Y esto no quiere decir que el adulto no pueda poner su perspectiva. Claro que puede. Importantísimo, ya decíamos que lo haga, pero no confrontando, o sea, no en contra de la suya. Si aquí hay una perspectiva y aquí está la del adulto, no es que ésta sea diciéndole, no, tú eres tonto, lo que tú piensas no vale, esto, no sabes nada, no tienes experiencia, no has vivido la vida. No, esta es una perspectiva y esta es otra.
Entonces, en la medida ahí, la habilidad del adulto es plantear su perspectiva lo más coherente posible, porque al chico le gusta, al adolescente le gusta la coherencia, lo más veraz posible, ojalá con experiencias suyas, con lo que él ha visto, analizado, su perspectiva de vida, porque eso sí es válido. Una persona que haya pensado en el asunto, que tenga un pensamiento crítico en el asunto, que le dé diferente, eso a él le interesa. Lo que no le interesa es una imposición, o un porque sí o porque yo lo digo así. Y esto también implica, obviamente, respetar sus ideas. Es una de las cosas más importantes y más valiosas para el adolescente, sentirse respetado, y por eso en las cosas que tienen que ver con él, por ejemplo, es importante preguntarle qué piensa, qué opina, y, insisto, preguntarle qué piensa y qué opina no significa que se va a hacer como él quiere, no. Él puede pensar y opinar una cosa que está completamente fuera de las posibilidades reales. Y ahí otra vez la habilidad del adulto es decir, bueno, perfecto, me parece genial lo que tú piensas, pero la posibilidad real ahorita es esta. Entonces vamos a movernos dentro de eso, y si tú quieres otra cosa, pues a ver cómo lo puedes ir trabajando para lograrlo. Ahora, centrémonos en el tema de hoy porque ya, ya llevamos un montón dándole los alrededores. Aquí nos quedó una letra de más en el pensamiento. Decíamos, una de las cosas fundamentales en chicos es el pensamiento crítico, divergente, trascendente. Y eh, aunque esto lo podrían buscar y lo tendrían que buscar en la escuela, por ejemplo, cuando empieza a darles ya procesos matemáticos más complejos, con el álgebra, con la trigonometría, con estas cosas, ahí hay una posibilidad inmensa, pero si esto se pone en una manera seca y desconectada de su mundo, generalmente no les interesa, no hay interés en eso. Esto lo puede dar también, por ejemplo, la filosofía o este tipo de cosas que no siempre, o la literatura en un ámbito crítico. Cuando a uno le enseñan literatura, simplemente aprenderse autores y obras, pues todo, ahí no hay pensamiento crítico posible. Pero hay muchas formas de abordarlo. Ahora, ¿cómo lo podemos apoyar y abordar en casa? Juegos de estrategia. Siempre, actividades en casa, importantísimo tener unos espacios de familia y de actividad en casa. Y estos espacios van a ir cambiando según el momento del chico. O sea, un niño pequeño, no le voy a poner a hacer grandes juegos de estrategia, pero me siento con unos jueguitos de madera y armo cosas con él. Este es el momento de compartir, ¿no? La forma de compartir. Aquí, juegos eh, de entendimiento, de estrategia, de planificación, este tipo de juegos sí les van a entusiasmar. Acertijos. En internet pueden encontrar ustedes muchas formas de acertijos. En los que están por el Zoom en la diapositiva, ven un grupo de 3 chicos, están haciendo de este tipo de juegos con cerillas, con fósforos, en los cuales el movimiento de una o varias cerillas cambia, y tienes que entrar más allá del pensamiento lógico al pensamiento divergente o lateral, a buscar nuevas soluciones y nuevas vías. Esto les encanta. Pero no solamente les encanta, o sea, encanta ¿por qué? Porque está justo alimentando esa necesidad del pensamiento de tener otros mecanismos diferentes, de pasar de la lógica lineal a otras formas de procesamiento. Y hay muchas formas de hacerlo. Una anécdota que quiero contarles de esta imagen. Esto fue un taller de verano aquí en Barcelona. Chicos entre los 14, 17 años más o menos, o sea, plena adolescencia. Y estamos haciendo esta parte del trabajo en la cual a través de juegos, de acertijos, de cosas de este estilo, tienen que resolver problemas.
Lo importante es resolver problemas, y esto es lo que a veces se olvida en la escuela, no es la fórmula matemática para resolverlo, es el movimiento del pensamiento lógico que tiene que darse allí para que esto se tenga una solución. Y esto se puede hacer y les gusta mucho hacerlo con este tipo de juegos. Entonces, la anécdota que quería contarles, llevábamos ya un tiempo haciéndolo, varios de estas actividades en las cuales con palitos, movimiento de palos, ellos van encontrando soluciones a los diferentes problemas que se plantean. Y hacía mucho calor, esto es verano, hace mucho calor, les digo, bueno, hora de ir al agua, ir a la piscina porque hacía demasiado calor. Pero antes yo había mencionado que había un problema que se llama el problema de Einstein. Es uno de estos problemas de lógica en los cuales te dan una información, una serie de informaciones, y tú tienes que ir encontrando toda la conexión de las diferentes informaciones para tener un resultado. En este caso es algo así como eh, una serie de casas, quizás 5 casas, en las cuales en cada una vive una persona de una nacionalidad diferente, tiene una mascota diferente, usa unos productos de una marca diferente, etcétera, etcétera. Te dan unas pocas pistas y tú tienes que concluir, por ejemplo, quién es el dueño del perro con esas pistas que tienes, lo cual te implica todo un seguimiento y poner junto mucha información para llegar allí. Bueno, pues cuando yo les digo hora de ir a la piscina, ojo, adolescentes, 14, 17 años, resolviendo problemas. Me dicen, no, 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 queremos el de Einstein. Dicen, "No, lo hacemos después, más tarde, ahora vamos a refrescar. No, 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 queremos hacer esto. ¿Por qué les traigo este ejemplo? Para mostrarles cuánta, cuánto gusto, cuánta necesidad, cuánto alimenta la mente de estos chicos cuando les ponemos algo que está retando esta mente que quiere crecer, que quiere encontrar soluciones, que quiere, pero con algo que les interesa, no con algo que se ha vuelto muerto, decadente y aburridor. Eh, y no digo que la matemática lo sea, al contrario, la matemática puede ser fantástica. Yo tuve la fortuna de tener muy buenos profesores de matemática y me encantaba. O sea, realmente siente uno ¿no? el gusto de la cabeza dando vueltas para encontrar problemas. Pero no siempre se les presenta así. Entonces, si no se presenta así, esto es una cosa aburridora, seca y que no queremos ni mirar. Este tipo de cosas se pueden hacer y son retos súper interesantes porque les presenta un reto, les presenta, les hace mover esto, ¿no? Es como comerse algo que da mucho gusto comer y que te gusta mucho y lo estás disfrutando mientras lo estás comiendo. Bueno, pues es algo así. Esto es lo que tenemos que buscar, darles, hacer con ellos, tener esos espacios con los chicos para que ellos lo trabajen. Y les va a alimentar su pensamiento abstracto, lógico, creativo, crítico, divergente. Divergente significa este pensamiento que no tiene siempre una misma solución, sino que busca por muchas ramas, diverge por eso. Busca muchas vías diversas para poder llegar a soluciones. Y de allí el pensamiento trascendente, ¿no? Ya entonces el preguntarse por las cosas, el reflexionar, el filosofar un poco, no, el darle vías a ese pensamiento que tenemos que sacarlo de esta idea de que es así y que las cosas son así porque alguien dijo y punto. De ahí es que hay que salir. Esa es la necesidad del adolescente. Otro puntito de actividad. Mm, conocerse. Como es tan fundamental conocerse, hay varios aspectos. Hay una parte interior y hay una parte exterior. En ese conocerse es importantísimo tener espacios de mirarse a sí mismo, de reflexión, para uno mismo, de adulto, cuando uno va muy lleno de cosas y no hay tiempo de sentarse un minuto a pensar a ver qué es lo que está pasando conmigo, cómo me siento, que esto lo necesita el adolescente. Entonces, estos momentos de relajación, de reflexión, de estar consigo mismo, puede ser en casa, puede ser, ojalá si pudiésemos hacer en naturaleza,
también un poco en el contacto con la naturaleza y todo eso, pero ellos lo buscan naturalmente y a veces se lo impedimos cuando están tan llenos de cosas y tienen que hacer, a todas horas tienen que hacer cosas. Hay una tendencia a, a sobrecargarlos de actividades, que hagan, que hagan, que hagan. O sea, el tiempo libre es como que hay que llenarlo, llenarlo. No, el tiempo libre es para hacer, pero también para no hacer. Es también para tener quietud, calma y tiempo de mirarse adentro, de respirar profundo un ratito, de... em, no hablamos de meditación todavía porque puede ser muy prematuro, hasta después de los 16, 18 años realmente meditar como tal no es una actividad para los adolescentes en su inicio, pero sí pueden ser momentos de visualizaciones creativas, de relajación o de lecturas de cosas que les den pie para pensar en algo y después tengan un tiempo quieto y tranquilo de echar globos. O sea, no es que tenga que pensar y hacer una reflexión y dar una respuesta a eso. No, es ese momento absolutamente libre consigo mismo y con su mundo interior que se está tratando de encajar allí. Y, y sí ayudan mucho estos momentos de relajación, sintiendo el cuerpo, la respiración, con visualizaciones. Esto sí ayuda mucho porque es un momento de poder entrar en esa percepción de sí mismo. Ahora, la otra parte de conocerse es expresarse, ¿no? Ya es cómo la convivencia con el otro. Yo me conozco también en cómo me presento con el otro, cómo interactúo, lo que el otro me refleja de mí. Y la convivencia es fundamental. Entonces, ahora, por ejemplo, una de las preocupaciones de muchos padres con este encierro de la pandemia es que los chicos no están interactuando, que no van a la escuela, que no tienen eso. Hay que buscar esos espacios, aunque sea con pocos. Si pueden venir 3 o 4 a casa, pues con 3 y 4 hacen algo. Algo puede ser desde, no sé, preparar una cosa que les gusta para comer, se preparan una pizza y se la comen juntos, o algo en lo cual ellos tengan que interactuar. Y, mm, y que promueva interacción, porque muchas veces también el algo es jugar maquinitas. Están interactuando con la máquina, pero no entre ellos, independientemente que estén uno al lado del otro compitiendo con el otro, pero ahí no hay una interacción de sus emociones, de sus sentimientos. Está muy recortado, ¿no? Entonces hay que buscar interacción. Por eso, eh, ¿qué interacción? Cuando van a preparar una pizza. Van a preparar una pizza, se van a investigar cómo se hace, cada cual trae algo, la amasan, la hacen, que se les quema, que no se les quema. Eso es parte de la diversión y de la interacción. Allí es donde están realmente interactuando, haciendo algo. No sé, vamos a construir algo el día de hoy, hacer alguna actividad, a ver, algo en lo cual haya realmente interacción real. Ya lo otro tiene suficiente y la mayoría de las veces excesivo. Arte, expresión, creatividad, fundamental. Recuerden, toda esta parte de identidad, de emoción, de todo lo que está pasando allí, no siempre se puede expresar verbalmente. Muy pocas personas tienen la habilidad de poner en palabras lo que sienten, lo que les está pasando, lo que están viviendo. Entonces, el arte, la expresión, la creatividad es fundamental. Para los adolescentes, por ejemplo, la música es muy valiosa. Tener un instrumento, tener lo que les hace sentir, lo que pueden expresar a través de la música. Pero otros puede ser la pintura, o puede ser el escribir, o puede ser, aquí tenemos la actividad que descubran nuevas formas. No tienen que volverse artistas de todo, pero cada arte nos da una posibilidad diferente de expresión. El arte plástica mmm, parece más alejada y a veces permite mucho más expresión que cosas como, por ejemplo, el dibujo, que ellos creen que tienen que dibujar perfectamente, que todo tiene que ser muy lindo. No, no se trata de eso. La pintura o la expresión plástica simplemente es una forma de
ir expresando un sentimiento, una idea, una vivencia, una situación X. Y con esto también ir estimulando el desarrollo y la expresión de la creatividad. Otra cosa que es muy, muy interesante en los adolescentes, el teatro o la danza, o sea, el trabajo corporal y el teatro pues es muy completo porque tiene muchos, muchos otros aspectos. Pero esto también depende y va a depender de cada chico o chica. A unos les gusta más una cosa, a otros otra. Algunos se sentirán muy incómodos en el teatro, pero otros encuentran allí su vía de expresión maravillosa. Y es como ir ensayando diferentes vías para ver cuál es la que más le da, la que a su alma, a su ser, le da la mejor forma de expresión. Muy importante, o sea, crucial, fundamental. Tan importante como hacer un deporte que mueve el cuerpo físico y todo esto, el arte. El arte durante toda la vida, pero en este periodo es fundamental. Algo. Ellos pueden explorar varias formas y decidirse por la que más les gusta, pero necesitan algo de expresión artística y creativa. Y la naturaleza, el contacto con la naturaleza, ojalá lo tuvieran todos, con el mundo, con la aventura. Esto, o sea, este tipo de actividades por ejemplo, se viven o se promueven en grupos como los scouts o cosas de estas, que están en una interacción, en un reconocimiento, en una actividad, además es de grupo, además, bueno, tiene muchas, pero la vivencia de la naturaleza al ser humano le da muchas cosas y diferentes en diferentes momentos, así como el niño pequeño estimula sus sentidos y todo eso, aquí es esa interacción de yo como persona ya que interactúo con este mundo en el que estoy, cómo interactúo, cómo me planteo, cómo desarrollo habilidades también. Todo esto son formas de ir, digamos, sedimentando mejor todas estas bases de la personalidad y del carácter. Y la aventura es fundamental. En algún grado, yo sé que esto puede variar mucho de un país a otro, de una situación familiar o cultural a otra, pero la adolescencia es tiempo de aventura, es tiempo de aventurarse, de salir un poco del esquema ya conocido y lanzarse un poquito más allá, de buscar retos en la interacción con otros, mm, de ojalá, o sea, poder viajar, esto en grupo sería lo ideal, pero, em, pero realmente lo importante es poder vivir esa aventura. No siempre, a ver, hay una parte que la familia puede suministrar, una parte que como familia podemos hacer, pero hay otra parte que también tenemos que ir impulsando y dejando que el chico vaya a hacer con otros. Y mm, ahí un poco tengo que dejarlo abierto porque depende de cada entorno, de cada cultura y de cada posibilidad. Em, por ejemplo, nosotros, cuando mi hijo creció, estábamos en Italia y desafortunadamente no había grupos scouts cerca allí para que él pudiera tener esa vivencia. Estaban o muy lejos eh, o, o con horarios y características que no nos encajaban. Ahora en España, por ejemplo, me encuentro que aquí en Cataluña particularmente, porque en otras partes sí lo hay, no hay prácticamente movimiento scout y otros movimientos para este tipo de actividades que para mí pierden un poco el sentido de lo que tiene este otro entorno, que tiene una filosofía, una ideología. Pero bueno, a eso es a lo que me refiero. Cada cual en el entorno en que está busca qué actividades pueden apoyar y alimentar al chico en ese momento. Y, y ya para cerrar y enfatizar un punto más, entonces,
hacemos, las actividades han de tener reto, han de tener todas estas actividades que promueven el pensamiento, el arte, la expresión, la creatividad. Las actividades de familia son importantísimas, un momento de familia, si no se puede cada día, porque no siempre es fácil, pero unas horas a la semana, un día de juego, por ejemplo, o un día ojalá, un día de salir a hacer algo en la naturaleza, de caminar, de dar un paseo, de ir a alguna parte donde se hace algo juntos. Mm, Ahora, dentro de las actividades artísticas y creativas caben también las manualidades y son importantes. Las manualidades desarrollan habilidades distintas. Y es diferente arte a manualidad. O sea, es diferente como objetivo y es diferente como sentido que le da al chico. La manualidad te da una habilidad para hacer algo y hay una infinidad enorme. O sea, desde no sé, la carpintería, el hierro, trabajar con esto, pero te da una habilidad de hacer cosas, de ser productivo, de ver tu capacidad de realizar. El tejido sigue siendo siempre uno de mis preferidos por muchas razones y hay muchas formas de tejido y el tejido no es para las niñas, es para cualquiera. Pero bueno, es de explorar si se puede hacer desde allí. Mm, y otra cosa que quería comentarles en el mm, dibujo de una actividad un poco, ya, ahí viene, un poco particular, pero que reúne muchas cosas que pueden ser de interés en esta etapa. Eh, Reúne dibujo, reúne lógica, reúne procesos de pensamiento del cerebro, reúne algo de creatividad, de arte, y en la antroposofía lo llaman el dibujo de formas, que ya en esta época se vuelven formas mucho más complejas. Dibujos de este tipo voy a ver, a ver, lo tengo, si logro mostrar en las cámaras el dibujo que está aquí en el... Mm, después para quien quiera me manda. Estos son dibujos geométricos, ya lo voy a mostrar también en la otra cámara. Dibujos geométricos que ellos pueden elaborar y que implican, por una parte, ahora les mando la imagen aquí en el film también, que implican, por una parte, el ejercicio mental del cuerpo, de la coordinación de los cerebros, de trazar, en este caso estamos hablando de una figura circular en la cual hay dos puntos focales y alrededor del círculo puntos cada centímetro más o menos. Entonces, de estos puntos focales yo tengo que trazar líneas a cada uno de estos puntos señalados en el círculo, en todas direcciones. Y de aquí también hago el mismo dibujo, ¿no? A todos los puntos del círculo. De manera que el resultado que me da es una figura geométrica con muchas geometrías complejas de triángulos, de rombos de allí, muy bonita, en la cual tengo que ejercitar la atención, la precisión, la coordinación, estar como entregado en una tarea para tener un resultado. Muy importante que las tareas tengan un resultado, o sea, lleguen a un fin, no se dejen por el camino. Si no te salió, coges otra hoja, lo vuelves a intentar para hacerlo. Ahora esto, además de ese ejercicio, después tiene otra parte un poco más para el más artista, para el lado artístico de cada cual, de darle un colorido, y el colorido puede ser muy diferente. Por ejemplo, puede empezar con una parte muy oscura en el centro que se va aclarando, o diferentes colores, hacia arriba, hacia abajo, de adentro hacia afuera. Ya cada cual le da una forma de expresión.
Actividades como esa, que son tan sencillas, tienen un valor enorme para los chicos, para los adolescentes, porque los pone eh, a trabajar consigo mismos, con su capacidad, con sus habilidades, con el desarrollo de constancia, paciencia, enfoque, como decimos también un poco esta parte creativa. Son un reto porque tienen un grado de dificultad para hacer. Si para el chico resulta muy fácil, pues hay muchos grados de dificultad para este tipo de figuras. Si resulta muy difícil, igual se puede hacer más simple al principio y después irlo haciendo más complejo. Esto es lo que a esto se pueden dedicar en tiempos, en ratos libres que tienen, que les permite trabajar, crear y hacer algo. Quiero que lo experimenten sin hablar demasiado de ello y de las ventajas que tiene, porque el efecto es increíble, el efecto es maravilloso. Hay muchas formas de hacerlo. Esto es una sugerida, pero se pueden buscar, así como los acertijos y las otras cosas que hacemos en internet, puedes encontrar varias figuras que se pueden ir haciendo y según la complejidad y la habilidad del chico en las diferentes cosas. Esto también, por ejemplo, se puede trabajar con origami. El origami es una actividad fantástica de coordinación de muchos aspectos de la vida y el origami no es solamente hacer una palomita o un sombrero. El origami puede llegar a ser figuras muy complejas que tienen incluso movimiento. Entonces, una vez el chico se entusiasma por alguna de estas actividades y ahí está el truco, ¿no? Encontrarle ¿no? Darle un poco de compañía y de entusiasmo para que se inicie. Y una vez empiezan a trabajarlo, ellos mismos van a entrar a buscar más complejas, porque es el reto natural del ser humano, aumentar su nivel de exigencia en el reto. Bueno, pues hasta aquí un poco lo que quería compartirles el día de hoy. Y espero que al menos algunas ideas queden de cosas que sí se pueden hacer en casa. Son todas cosas sencillas que no necesitan nada complicado, que no nos implican ni habilidades, ni conocimientos, ni herramientas complicadísimas y, eh, y que hay que poner a trabajar. Hay que poner a trabajar. El ser humano debe tener al menos una vía de expresión artística, algún oficio, hobby divertido que le guste. Eh, Esto además de lo obvio que sí, normalmente sí está, el deporte, la lectura. Bueno, la lectura, ¿qué decir de la lectura? Absolutamente importante de estimular. El otro día me preguntaba alguien, bueno, pero si el chico no ha crecido leyendo y con todos estos otros estímulos que hay, ¿cómo interesarlo? Miren, aún si ya está en etapa adolescente, todavía podemos interesarlo con libros. Claro, hay que buscar el libro para su edad, comenzar a leerlo con él, como hiciéramos con un niño pequeño, y dejarlo allí para que él continúe. Dejar el tema abierto para que el chico continúe. Ojalá aprendamos a estimular la lectura y que los chicos tengan también estos espacios de lectura, importantísimo. Entonces, arte, manualidad, momentos de lectura, los momentos de familia, estas actividades de pensamiento crítico, de acertijos, de cosas. Esto para todos es divertido y es un reto que tiene muchas posibilidades y muchas áreas de trabajar. Así que, bueno, pues eso es un poco la idea que quería presentarles hoy. Por aquí tengo a Yesuris y Ruth, gracias a ustedes que me están mandando un saludo agradeciendo. Y me alegro que les haya gustado, que la idea es que esto sea constructivo para todos, que podamos aplicar alguna o algunas de las ideas que se van dando.
Los chicos lo necesitan, los adolescentes necesitan mucho, mucho de este tipo de actividades, ¿no? A veces parecen tan sencillas que se nos olvida que están allí y buscamos cosas tan complejas que no tenemos disponibilidad de hacer y estas son todas cosas que se pueden hacer en casa que les van a interesar si les interesan, les garantizo que les interesa. Y, y les garantizo que les va a servir también, a los chicos les va a resultar muy, muy útil poderlo trabajar. No siempre lo vemos en el inmediato, o sea, en el inmediato vemos si les gusta o no les gusta, pero el efecto puede ser un poco más allá, pero que es positivo, que estén en algo agradable, de todas maneras lo es. No, no vamos a perder el tiempo con ello. Así que les invito a ensayarlo, a ponerlo en práctica. En el libro que les he compartido ya creo que en varios de los canales, hay una segunda parte del libro, es todas las actividades que se proponen pueden hacerse en las diferentes edades. Está dividido por septenios, grupos de 7 años. Las actividades más, digamos, más propicias, más adecuadas, que más alimentan a los niños, perdón, en el primer septenio, estamos hablando hasta los 7 años, en el segundo, 7 a 14 o en el tercero. En este de 14 a 21 van a encontrar muchas actividades que, como estas, siempre he buscado actividades sencillas y ahí lo tenemos todo. O sea, no necesitamos cosas complicadísimas para que sean aceptadas. Lo que necesitamos realmente es que respondan a lo que los niños o los chicos están viviendo y necesitan en este momento. Es lo que yo siempre digo, si un niño tiene sed y viene y me dice, ay madre, tengo mucha sed, necesito tomar algo, y yo le digo, no, 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 es hora de comer el sándwich y le doy un sándwich lleno de algo salado, pana seco con algo salado, pues el pobre chico va a quedar con más sed. Independientemente de que yo quiera y crea que el sándwich es lo mejor que se puede comer, eh, lo que necesita en ese momento es agua fresca, tan sencillo como agua fresca, y mucho nos pasa con esto. Creemos y queremos darles tantas cosas que a veces no pensamos en lo más esencial, lo más sencillo que están necesitando allí. Catherine me dice, esperamos el libro. El libro ya está disponible, Catherine, está disponible en Amazon, está en Kindle y está en papel. Lo podéis pedir a Amazon.es o .com, en todo Amazon está disponible y ya está en versión electrónica y en versión papel.